Ahora sí, ahora Ok, sí. ok, bueno, voy a compartir mi pantalla. Give me 1 minute, please. Ok, here we go. Ahí Okay, se ve, can you Jennifer. see my, sorry? Yes, yes, yes. It's okay, perfect, great. Well, mi nombre es Jennifer, sí, ya muchos me conocen de las clases anteriores, sí. Primero y principal, darles la bienvenida. Hoy vamos a trabajar con el siguiente nivel de este curso, que es Needs and Responsibilities. Y primero que nada, me gustaría presentar los temas que están incluidos en este nivel. Son 5 temas principales: relative clauses, moral verbs of necessity and obligation, transitive versus intransitive verbs, phrases with gerunds and infinitive phrases. Acá tenemos cláusulas relativas, verbos modales, verbos transitivos y frases con gerundios, frases con verbo en infinitivo. Ahora vamos a ver de qué trata cada una de estas temáticas y también la importancia de poder utilizarlas de forma correcta y poder aplicarlas, más que nada para lograr un discurso un poco más profesional y más fluido. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Vamos a ir iniciando con la primera temática, que son las cláusulas relativas. Las cláusulas relativas son palabras que nos sirven para unir, por así decir, distintas ideas dentro de una oración sin la necesidad de tener que colocar un punto, ¿sí? De crear dos oraciones diferentes. Estas cláusulas, las más utilizadas son who, que sería quién; which, que sería cuál o cuáles; where, que sería dónde; whose, que significa de quién; y that, que es una palabra que podemos utilizar tanto para hacer referencia a una persona o para hacer referencia también a un objeto, ¿sí? Es decir, que podríamos reemplazarla por who o podríamos reemplazarla por which. ¿A qué hago referencia con lograr conectar dos ideas en una oración? Acá voy a mostrar unos ejemplos que tenemos. En el primer caso nos dice: The developer who works remotely is very experienced. Acá nos dice el desarrollador, perdón, el desarrollador quien trabaja de forma remota tiene mucha experiencia. Entonces, acá, para lograr la fluidez y para lograr conectar estas dos ideas, utilizamos el who, ¿sí? Ese es el objetivo de estas relative clauses, de estas cláusulas relativas. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que dice: This is the software that we use every day. Este es el software que nosotros usamos todos los días, o también podría ser el cual nosotros usamos todos los días. La misma función, para no tener que escribir dos oraciones separadas o producir de forma oral dos oraciones separadas, interrumpiendo mucho el discurso. Estas cláusulas relativas lo que logran es la unión de dos ideas en una misma oración. En el último caso nos dice: The company where I work develops apps. La misma función, acá en este caso estamos utilizando where, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a un lugar, ¿sí? La compañía donde yo trabajo desarrolla aplicaciones, ¿sí? Entonces, la misma función. Por ahí es muy importante hacer referencia a que who lo vamos a utilizar siempre que nos querramos referir a una persona. Which, que estaba presentado en esta slide, va a ser cuando querramos hacer referencia a objetos, cosas, ¿sí? Where, cuando querramos hacer referencia a un lugar. Whose,
lo mismo, pero en este caso sería a algo de alguien, ¿sí? Porque whose sería de quién. Y that podría ser a una persona o a un objeto. Esto sería lo que está relacionado a relative clauses. Por otro lado, otro de los temas abordados en este nivel son los verbos modales, específicamente los de necesidad y de obligación. Tenemos tres principales verbos modales de necesidad y obligación. Uno es must, que es deber, have to, que el significado sería tener que, y need to, que sería necesitar algo, ¿sí? Algo muy interesante acá, si nosotros hablamos de forma afirmativa, tanto el must, que dijimos que era deber, como el have to, que es tener que, no vamos a encontrar grandes diferencias, ¿sí? En cuanto al significado en forma positiva, ya que uno es deber y el otro es tener que hacer algo, son muy similares. Pero hay que prestar atención en la forma negativa. En la forma negativa son muy diferentes. El mustn't, que es la forma negativa de must, implica una prohibición. Y el don't have to implica que no hay necesidad de algo, ¿sí? No es lo mismo la forma positiva, que son muy similares, que en la forma negativa, en la cual son muy diferentes. Eso es muy importante para tenerlo presente. Acá vamos a ver algunos ejemplos. You must follow security policies. Tú debes seguir las políticas de seguridad. You must. El must tiene un peso de un deber, ¿sí? Muy importante. Luego tenemos otro ejemplo que dice employees have to wear an ID badge. Lo mismo, acá el have to con un peso de los empleados deben, perdón, los empleados tienen que usar la pulsera de identificación, ¿sí? Lo mismo es una regla, pero sin embargo en la forma negativa vemos la diferencia. You don't have to attend every meeting. No tenés que asistir a cada reunión. Esto implica que no hay necesidad, ¿sí? Sin embargo, en la última nos dice, you mustn't share passwords. No debes compartir las contraseñas. Ahí tenemos la diferencia entre el don't have to, no necesitas asistir, y el mustn't, no debes compartir las contraseñas. Por ahí, respecto a, hablando un poquito del mustn't, no importa con qué persona se utilice, no importa, siempre va a ser mustn't. No hay ningún cambio en el verbo que quizá en otros casos podríamos ver que sí. En este caso siempre es must el positivo, mustn't el negativo. Por otro lado, haciendo referencia a otro de los temas que se abordan en este nivel, son los verbos transitivos. Nosotros en inglés tenemos algunos verbos que son transitivos, ahora vamos a ver de qué trata, y otros verbos que son no transitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que necesitan un objeto. ¿Qué sería un objeto? Un objeto es alguien o algo, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, write a code, escribir un código. Solve problems, resolver problemas. Develop software, desarrollar un software. Es decir, son verbos los cuales necesitan, ¿sí? Un objeto. ¿Qué escribo? Un código. ¿Qué resuelvo? Problemas. ¿Sí? Yo no podría utilizar solo la palabra write en una oración si no hablo de qué. Ahora vamos a ver unos ejemplos para ilustrar esta parte. Respecto a los verbos no transitivos, son los verbos que no necesitan un objeto. Por ejemplo, work, sleep, arrive, serían trabajar, dormir, llegar. Estos verbos yo los puedo utilizar sin un objeto. Vamos a ver dos ejemplos. Acá tenemos developers write codes. Los desarrolladores escriben códigos. Yo no podría decir developers write. Los desarrolladores escriben. ¿Sí? Porque no tengo ¿qué escriben? Códigos.
Sin embargo, ese sería un verbo transitivo. Necesita un objeto. Sin embargo, en el segundo caso, the server crashed, el servidor se cayó, no necesitamos más nada para que esa oración tenga sentido. Por lo tanto, crash es un verbo no transitivo, no necesita un objeto. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de verbos, transitivos y no transitivos. Por otro lado, otro tema que se aborda son los gerundios y un poquito más adelante aparecen los infinitivos. Vamos a ver primero, en realidad el tema son las frases con gerundios. Primero vamos a hablar de qué se trata un gerundio. Un gerundio es un verbo el cual finaliza en las letras I, N, G. Eso es un verbo en forma en gerundio, perdón. Entonces, por un lado, tenemos verbos que nos van a indicar que si lo sigue un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Vamos a desarrollar un poquito esto. En el primer caso nos dice enjoy working, disfrutar el trabajo o disfrutar trabajar. Entonces, si yo utilizo el verbo enjoy, que es disfrutar, yo puedo decir I enjoy working, yo disfruto trabajar. Enjoy es un verbo que por regla gramatical debe ir, si va seguido de un verbo, como es el verbo work, trabajar, ese verbo tiene que ir con ing, por regla gramatical. Dentro de esta regla hay varios verbos que la respetan. Enjoy, que es disfrutar, podría ser el verbo like, que es gustar, el verbo love, que es amar. Acá tenemos otros como avoid, que es evitar, keep, que es mantener o guardar. Entonces acá tenemos en el segundo caso, avoid making mistakes, evitar cometer errores. Entonces, como nosotros tenemos este verbo avoid, que respeta esta regla de que si lo sigue un verbo, el verbo tiene que ir con ing, making le vamos a agregar una ing. Avoid making mistakes. Or keep learning, mantenerse aprendiendo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Tenemos verbos que su regla es que si son seguidos por otro verbo, ese verbo tiene que ir con ing. No son todos los verbos, son algunos. Por otro lado, otra regla de estos gerundios muy importante es que, y esto sí es siempre, todas las preposiciones en inglés, si van seguidas de un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Vamos a ver unos ejemplos. Acá nos dice, developers enjoy solving problems. Los desarrolladores disfrutan resolver problemas. Enjoy, dijimos que era uno de estos verbos que cumple con esta regla, por lo tanto, el verbo siguiente, solve, resolver, debemos utilizarlo con ing. No cambia el significado para nada, sino que es una cuestión puramente gramatical. Por otro lado, she avoids making mistakes. Ella evita cometer errores. ¿Ok? Entonces, make con ing. Y finalmente tenemos el caso de una preposición. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. For es una preposición. Entonces el verbo help corresponde utilizarlo con ing. Thank you for helping me. Bien. Esto es muy útil porque utilizamos en inglés muchas preposiciones muy frecuentemente. Entonces es muy importante tener en mente que si vamos a utilizar una preposición y luego una acción, un verbo, ese verbo debemos colocarlo con ing. Luego llegan estas frases con infinitivos. Yo les decía que por un lado trabajamos con los gerundios, por otro lado con los infinitivos. Estas frases que se abordan en este nivel son particularmente frases con infinitivos utilizando el verbo be,
ya que hace referencia a los adjetivos de sentimientos, cómo expresar cómo nos sentimos respecto a algo, ¿sí? Entonces, tenemos dos estructuras. La estructura básica, el orden es el sujeto, es decir, la persona, yo, tú, él. Luego el verbo be, luego el adjetivo de sentimiento que querramos expresar y finalmente el to infinitive. ¿Qué significa infinitive? Es el verbo en su forma base, sin ningún cambio. Nosotros decíamos que en el gerundio teníamos que agregar una ing. El infinitivo es la forma base. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, work, trabajar, like, gustar, run, correr, ¿sí? El verbo en su forma base. Entonces, respecto a esta estructura, podemos ver un ejemplo que sería el primero de esta slide. I am happy to help you. Acá tenemos entonces la persona, I, yo, am, que es el verbo be, yo estoy, I am, happy, que es el adjetivo, feliz, y luego el to y el verbo en infinitivo, help, sin ningún cambio. I am happy to help you. Estoy feliz de ayudarte. Esa sería la estructura básica. Si volvemos a la slide anterior, acá tenemos una segunda estructura, que es cuando agregamos a esta estructura una persona más, alguien más. Entonces, la primera parte se mantiene igual, el sujeto que sería la persona, el verbo be, el adjetivo de cómo me siento, y luego una de estas dos preposiciones, for o of, no hay problema, puede ser cualquiera de las dos. La persona que estamos agregando, por eso acá dice someone, someone significa alguien, y el to con el infinitivo. Entonces, vamos a analizar esto con un ejemplo. I'm happy for you to lead the presentation. Acá tenemos la persona, I, el verbo am, que es el verbo be, happy, el adjetivo. Acá elegimos, nosotros habíamos visto que podíamos elegir el for o el of. Acá elegimos el for. Esta otra persona, está este you, ¿sí? que sería en este caso. Y el to con el verbo lead, que es liderar, en infinitivo. Entonces, I'm happy for you to lead the presentation. Estoy feliz por vos de liderar la presentación. ¿Sí? Estas son las dos estructuras. Recuerden que en el primer nivel está un poquito más desarrollado lo del verbo be, cómo se conjuga con cada persona. Acá en los dos casos la persona es I, por lo tanto el verbo be va a ser am, ¿sí? Pero luego también podemos ver que si la persona fuera you, la conjugación va a ser are. Si fuera he, she or it, va a ser is. Todo eso está desarrollado en el primer nivel solamente para revisar cómo se conjuga el verbo be dependiendo de quién hablemos. Acá tenemos esta slide en la cual es para recordarles más de forma visual la diferencia entre el gerundio y el infinitivo. Dijimos entonces que el gerundio es cuando al verbo le agrego la ing y el infinitivo sería el to más el verbo en su forma base, sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Finalmente, aquí tenemos un texto en el cual vamos a ver integrados todos estos 5 temas. Voy a leerlo y la idea es ver cómo tanto las relative clauses, las cláusulas relativas sirven para conectar y darle más fluidez, cómo los modal verbs, los verbos modales, le dan el tono, ¿sí? De necesidad o de obligación, cómo se respeta la ing, dependiendo del verbo o dependiéndose de alguna preposición, en qué casos utilizo también el gerundio o en qué casos utilizo solo el infinitivo. Acá está todo ilustrado en este texto.
Lo voy a leer. Acá nos dice, the company that develops cybersecurity solutions has employees who work with international clients. They must follow strict security policies and have to protect sensitive information. Developers enjoy solving problems and learning new technologies, while many team members plan to improve their skills to advance their careers. This is the kind of environment where communication and continuous learning are essential. Acá vamos a encontrar todos los temas desarrollados en este nivel, en un texto, y la importancia que tiene de poder aplicar estos temas en un texto o en un paper o en una investigación, ¿sí? Para lograr que se vea mucho más integrada, mucho más fluida, con un manejo del lenguaje mucho más amplio y mucho más profesional, sobre todo. Bueno, muchas gracias. Este fue el último tema trabajado en este curso. Agradecerles e invitarlos a siempre estar aprendiendo y saber que la gramática es una herramienta fundamental para después pasarlo a la parte oral y lograr por ahí una fluidez y que sea un discurso lo más conectado posible. También animarse, porque si sabemos todo pero lo dejamos en nuestra mente, no nos sirve. La idea es animarse y hablar y soltarse, que realmente el inglés abre un montón de puertas desde lo laboral, en un montón de contextos. Entonces es súper importante animarse. No sé si hay alguna duda, algo que me quieran consultar. Buenas noches. Hola, Daniel. Sí, ¿esto material que vos lo vemos en el Drive también, es posible? O la grabación, digo. Omar, Daniel, sí. buenas noches. Hay un grupo de WhatsApp que, bueno, Ah, te tendrás que integrar y en ese grupo de WhatsApp yo subo las clases grabadas y, bueno, también está el enlace para que accedas a la plataforma a hacer el curso, ¿no? Porque lo que nos da Jennifer es un resumen de lo que vas a ver en la plataforma. Entonces tendrías que pasarme o agregarte, digamos, al grupo de WhatsApp y una vez que te agregas ya vas a tener las clases grabadas y también vas a tener acceso a la plataforma a hacer el curso, digamos. perfecto. Muchas gracias. Eh, Gracias, Daniel. eh, N- Jennifer, bueno, muchas gracias Un, por un- un participar. minuto, Sí, un minuto, sí, Omar, sí, que sí, Nacet me envió una pregunta muy interesante de cómo sí, sí. distingo un gerundio de un present continuous. Fue esa la pregunta, ¿cierto, Nazaret? Puede que no tenga el audio, el Ah, micrófono. Habilitado. ok, acá lo veo igualmente en el chat, cómo distingo gerundios de present continuous. Perfecto. Los gerundios es una forma que toma el verbo, por así decirlo, es decir, el verbo con ing. Present continuous es un tiempo verbal, es decir, que no es solo la ing. El present continuous está formado por el verbo be y el verbo con ing. Es decir, para yo utilizar un present continuous, por ejemplo, podría decir estoy hablando. ¿Sí? Ese es un presente continuado, que es todo lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, yo diría, I am speaking. Esa oración no es solo la ing, que sí la utilizamos, pero también tengo un verbo be. I am speaking. Esa oración es un verbo perdón, es una oración en un tiempo verbal present continuous, que no es lo mismo que decir I enjoy working, yo disfruto trabajar. Ahí es una forma que toma solo el verbo, no es un tiempo verbal. Esa oración, I enjoy, for example, I enjoy working, es una oración en presente, en presente simple. ¿Sí? Esa sería la diferencia, Nazaret, no sé si está claro o si hay alguna duda.
La puedes escribir, Nazaret, si no tenés el micrófono. Bueno, Jennifer, muchas gracias por participar. A ver, I enjoy mm, working. No, es yo disfruto trabajar, Nazaret. Exacto, yo disfruto trabajar. Ahí está. Exacto. Muy, muy interesante, Nazaret, la pregunta. perfecto, Nazaret. Bueno, bueno, ahora Bueno, sí, Manuel, Jennifer, muchas muchas gracias por gracias. participar. Y bueno, será hasta otra oportunidad cuando tengamos la posibilidad de seguir con los temas estos que son interesantes para poder eh, darle la posibilidad a la gente a que aprenda inglés, digamos, de una manera muy sencilla y con una plataforma que es gratuita, digamos. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte y será hasta la próxima Hasta vez, la hasta próxima. cuando se dé. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, Jennifer. muchas gracias. Nos vemos. Bye Gracias. Chao, bye. chao. Bye, Chao, bye. chao. Bye, bye. Chicos, chicos, les quería comentar que, bueno, que este módulo de necesidad y responsabilidad, digamos, acá es donde vamos a ver, describir funciones y responsabilidades laborales en inglés, cómo asignar tareas y explicar necesidades dentro de un equipo técnico, cómo aplicar reuniones y proyectos tecnológicos, y bueno, todo el vocabulario tiene que ver con ciberseguridad, redes, programación, desarrollo de software, gestión de proyectos. Bueno, como acaban de ver, los 5 temas que acaba de dar Jennifer, que van a verbos pasivas, verbos modales, las cláusulas relativas como el who, which y that, los gerundios, los infinitivos. Eso es lo que van a ver en este curso. Yo ahora les comparto la plataforma para que tengamos acceso a la plataforma. Este es el curso que ustedes también que tendrían que inscribirse. Bueno, esto yo se los pasé por mail y también lo voy a pasar por el grupo. Como ustedes pueden ver, este curso está en inglés. La temática para poder aprobar este curso es la misma como la que ya venimos trabajando en los otros 2 cursos que tienen que tener la lectura de cada uno. Ustedes se fijan acá, le va indicando la lectura del material y tiene que tener una lectura de cada unidad de por lo menos del 80%. El curso está íntegramente en inglés y bueno, si los videos también están en inglés, pero acá abajo tienen las transcripciones para poder ver, digamos, lo que dice el video y bueno, tiene la posibilidad de habilitar el traductor, digamos, ya sea en el Google Translator o también en el Firefox, habilitar el traductor para poder leerlo a español, ¿no? Para que esto se transforme en español. Y bueno, y así, de esa manera, pueden seguir el curso traduciendo. Algunas traducciones no son perfectas, eso ya lo hablamos. Tienen varias unidades, tienen 6, 7, 8 unidades. Tienen que hacer la encuesta de finalización del curso. Al final de cada unidad tienen un parcial, digamos, para poder rendir, que lo pueden hacer N veces y en algunos casos tiene parcial, disculpen, por ejemplo, este tiene un cuestionario que lo tienen que hacer N veces, aprobarlo y al finalizar tienen la encuesta de finalización del curso que sí o sí la tienen que hacer para que se le habilite el examen final y después tienen el examen final, que en este caso son 24 preguntas, si no me equivoco. A ver, veamos acá. Sí, son 24 preguntas y tienen que sacar un 70%. Y una vez que ya aprueban este curso, recién tienen la acreditación, digamos, de un certificado de Cisco NetAcad. Eh, lo único que tienen que hacer este curso, y como los anteriores, los 2 módulos que ya vimos, este vendría a ser el tercero, los 3 cursos están habilitados hasta el 31 de diciembre. En realidad, digamos, la intención mía era poder brindar 6 cursos, los 6 cursos gratuitos de inglés que estaba ofreciendo la plataforma 6 Connect Acad, pero bueno, lamentablemente, como yo le dije ya la semana pasada, si no hay concurrencia, no voy a poder sostener estos cursos, así que este es el tercer módulo, lo voy a cerrar acá. El año que viene, si Dios quiere, voy a volver a hacer una convocatoria para gente que realmente esté interesada, digamos, en cursar y bueno, ustedes pueden terminar los otros 3 módulos. Pero bueno, todos los cursos tienen hasta el 31 de diciembre para finalizarlos y acreditarlos, son de autogestión,
tienen que seguirlos, leerlos, hacer las tareas. Fundamental hacer los cuestionarios, la encuesta de finalización. Y bueno, con este curso finalizamos, porque yo ya la semana pasada ya había tenido muy poca convocatoria y estos cursos que son gratuitos entiendan que si Cisco los ofrece gratuitamente para la Argentina, debo tener un mínimo de convocatoria. Hay 200 inscriptos, pero bueno, de esos 200 inscriptos, quizá la primera clase hubo 50, en la segunda clase no hubo ni 10 personas y hoy ya no hay ni 2 personas. Entonces, lamentablemente, esto se sostiene con la concurrencia de los alumnos. Si no hay concurrencia, lamentablemente no puedo sostener los cursos. De todas maneras, igual el grupo va a quedar abierto para que ustedes quieran, puedan ver las clases grabadas. El material que hoy nos dio Jennifer lo voy a subir al grupo para que ustedes lo puedan ver. La clase va a quedar grabada. Van a estar las 3 clases grabadas de los 3 módulos. Y bueno, véanlo como una oportunidad de hacer estos 3 módulos, que no es poco, porque es mucho material, estos 3 módulos hasta fin de año, ¿no? Hasta el 31 de diciembre. Y quizá el año que viene, bueno, lance de nuevo estos cursos gratuitamente y podamos ver los 6 módulos gratuitamente del curso. Pero lo vamos a cortar este año acá, porque bueno, si no hay concurrencia no se puede sostener los cursos, por lo menos tienen que tener un mínimo de concurrencia. Así que bueno, no sé si quiere preguntar algo, chicos. No, por mi parte quedó bastante claro. Sí, lo que tendrías que, Daniel era tu nombre. Sí, Daniel. Sí. Daniel, tendrías que enviarme tu WhatsApp para que yo te integre al grupo, si no estás integrado, y a ver si lo puedo, para que yo te envíe la invitación para agregarte al grupo, para que, digamos, puedas acceder a las grabaciones y al material que nos proporciona Jennifer. Y bueno, con las, con las 3 clases que dio Jennifer, avancen con los cursos, con los 3 módulos estos que son gratuitos, digamos, y tienen la acreditación al finalizar. Bárbaro, sí. Ahí yo le envío entonces mi teléfono, así me agregan al grupo. Yo estoy Bueno, participando en la clase sí, de la plataforma. Ingresé, voy leyendo el material y bueno, la idea es poder terminar, ¿no es cierto? Pero sí no, voy no, leyendo seguro, los materiales. seguro, Me faltaría ver las clases grabadas, que la anterior que no pude estar yo. claro. La Sí, anterior no sí, sí, estuve. en el grupo lo voy a dejar abierto, digamos, quizá el año que viene tengamos mejor suerte y podamos dictar los otros 3 módulos que faltan. Claro, Pero bueno, perfecto. lo cortamos acá. Bueno, Bárbaro. chicos, de todas maneras, bueno, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad será. Hasta luego. Bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.